Bienvenidos de nuevo a Constructivos, en nuestra cuarta temporada. En cada uno de los episodios, viejos o nuevos, seguirán encontrando ejemplos, vivencias y experiencias que los van a inspirar en cualquier rama de la que se encuentren de la vida. Es increíble cómo personas comunes y corrientes logran cosas impresionantes para su beneficio, pero también para la sociedad y el mundo. Quédense con nosotros y crezcamos con conocimiento e inspiración positiva. Construyamos. Bienvenidos al episodio 38 de Constructivos en nuestra cuarta temporada. El invitado hoy es un buen amigo a quien conocí participando en la junta directiva del Centro para la Responsabilidad Social Empresarial en Guatemala, Centrarse. Y en ese camino que aún continuamos, he confirmado su compromiso genuino por contribuir a mejorar la sociedad en todos los contextos. Participa además en eventos internacionales como el World Economic Forum, y la marca que representa es conocida en toda Centroamérica, Cemaco. Sin embargo, hoy vamos a platicar de por qué está convencido de que un empresario es antes un ciudadano y cómo a través de eso se pueden generar impactos positivos. Él es Jonathan Natucius, CEO de Cemaco. Jonathan, bienvenido a Constructivos. Gracias, Jorge. Qué bueno que estás por aquí, es un honor que hayas aceptado la invitación. Oh, mil gracias por la invitación, contento de estar aquí. Bueno, gracias, Jonathan. Vos, contanos cómo nació Cemaco. Pues mira, una historia interesante. Después del terremoto del 76, el terremoto fuerte que sufrió Guate en febrero del 76, un amigo de mi abuelo lo llama, un amigo tico, lo llama si estaba interesado en distribuir plywood, una madera chapada ¿Sí? en Guatemala. Él en ese entonces tenía una pequeña tienda de telas en el centro y le dice, mira, yo no estoy interesado, pero mi yerno, mi papá, tal vez puede estar interesado. Y le hablan a mi papá dice, mira, para mayorear madera, tal vez sí me interesa. Venta al detalle, seguro que no. Retail, seguro que no. Y como dicen los famous last words. Pero para ello se entusiasman y alquilan una pequeña bodega en la zona 5 para estar preparados para recibir la madera ahí. Mientras venían, fueron comprando los complementos, los martillos, clavos, la cola, barnices, todo lo que se fuera necesario para completar el proyecto para los carpinteros, y poco a poco se va armando una pequeña ferretería. La madera de Costa Rica todavía no llegaba, entonces empezó a comprar la madera localmente y así fueron completando la ferretería especialmente para los carpinteros, y así nace el slogan Cemaco, todo bajo un techo para el carpintero. Ah, para el carpintero, eso no me acordaba yo que sí era. Así arranca el original. Y al final de cuentas la madera que tenía que llegar de Costa Rica nunca llegó. No te puedo creer. Y para entonces pues ya había empezado el capítulo, ya tenía vida propia y empezó como esa pequeña ferretería en la zona 5. O sea, lo que estaba planificado no fue así. Para nada. Para nada. Sí. Qué buena historia, porque muchas veces uno piensa que la planificación es rígida y tiene que ser así. O sea, ya pensamos en esto y lo vamos a hacer de tal manera, pero al final la creatividad puede más también, ¿verdad? Y la necesidad también. Y la necesidad también, totalmente de acuerdo. Vos, ¿cómo comenzaron? Digamos que empezaron así como una pequeña ferretería, pero Cemaco está en Centroamérica, es enorme. ¿Cómo comenzaron ustedes a entender que había que hacer negocios de una forma diferente, de una forma consciente? Mira, yo creo, como viste, Cemaco, pues no había un plan de negocios cuando se arrancó, no estaba tan clara la estrategia, entonces yo creo que el qué se quería hacer no estaba claro y ese estaba con la libertad de seguir evolucionando, de cambiando, de iterando. Entonces el qué no estaba claro, pero el cómo siempre estaba claro. Digamos, el cómo se iba a hacer negocios, eso sí no había duda. También no era un tema estratégico, sino que mis papás siempre han sido personas muy arraigadas a sus valores, con principios muy sólidos, y cuando uno está trabajando pues es la extensión de uno, ¿verdad? Es lo que uno está haciendo. Entonces esos mismos valores empezaron a permear en el trabajo, en la forma que estaban trabajando, en la forma que contrataban, en la forma que se relacionaban con el equipo, que por supuesto se cumplían las leyes, que se empezaban a relacionar con la sociedad. Y eran temas claros, como hacer lo correcto, ¿verdad? Como tratar a otros como uno quiere ser tratado, ¿verdad? Como ser un factor positivo en las comunidades, como uno lo quiere ser como persona, pues esa misma manera se traslada a los negocios.
Entonces, yo creo que desde el inicio, como extensión de quiénes eran los fundadores, eso fue permeando en cómo se operaba, en la forma de hacer negocios. De nuevo, el cómo sí era muy importante y ese sí, yo creo que era un no negociable. Pues, sí. Sí, como hemos hablado con vos, ¿verdad? Los valores no se negocian, ¿verdad? Exacto. Y qué interesante eso que me decís, que el trabajo es la extensión de uno mismo. Esa expresión no la había escuchado y me encanta porque es cierto. Y así es como se forma la cultura de las empresas, ¿verdad? Comenzando con ese convencimiento. ¿Y cuál es el propósito de Semaco, vos? Mira, el propósito, de nuevo, había una cultura siempre muy fuerte, arraigada en valores. Y te digo que así articulado, no había un propósito per se hasta en la pandemia. Y fue que entendimos, ¿verdad? No queríamos solo siempre así, bueno, Sí, la pared, los romanos, así, la visión y los valores, y está en la pared y después todo el mundo sigue haciendo las cosas como son por otro lado. Sino que entendimos un poco que podía ser algo muy poderoso, el entender por qué hace uno las cosas. Y cómo ciertas empresas están mucho mejor posicionadas que en otros para generar un valor único en la sociedad. Entonces, si uno en verdad se toma más que de nuevo de tener en la pared y que es bonito y que está de moda ahorita, sino que lo ve, es muy poderoso porque cada empresa, quiera que no está posicionada, que si uno se enfoca en dónde puedo generar yo valor real en la sociedad y únicamente, se puede volver algo muy interesante y que te puede guiar, te puede alinear a todo el equipo. Entonces, en la pandemia estamos haciendo los ejercicios y vimos, bueno, ¿dónde estamos posicionados nosotros únicamente para generar valor? Y por el tema, el tipo de productos, servicios que vendemos, nosotros estamos enfocados en renovar, en equipar, en decorar los hogares de los guatemaltecos. Entonces dijimos, nosotros realmente podemos hacer una diferencia en mejorar los hogares de los guatemaltecos. Y así articulamos el propósito que es mejorar Guatemala un hogar a la vez. Y ahí sí el enfoque en Guatemala específicamente y en cómo mejorar los hogares. Y te voy a dar un poquito de ejemplos de cómo lo ponemos en práctica. Entonces, primero, los hogares que primero queremos mejorar son los de nuestro equipo, ¿verdad? De los colaboradores que están con nosotros. Entonces vimos, bueno, ¿cómo los podemos ayudar? Tenemos miles de personas que trabajan con nosotros, miles de familias que dependen de nosotros. Nosotros creemos en mejorar los hogares de los guatemaltecos. Empecemos con ellos y empecemos a apoyarles en traerles opciones, negociando con los desarrolladores para que pudieran tener mejores opciones, que pensaran en hogares distintos a los que necesariamente habían pensado antes. Apoyarles con ciertos temas de enganche, de financiamiento, de temas legales para que pudieran lograr comprar su hogar y conseguirlo. Y una vez lo tenían, les apoyamos en financiamiento, en descuentos para que puedan construir, que puedan remodelar, que puedan equipar, que puedan decorar el hogar a su manera. Entonces, eso es, digamos, por un lado, te digo, por otro lado, con nuestros clientes. Y ahí entra la parte de mejorar Guatemala un hogar a la vez, ¿verdad? Conociendo que cada quien, la parte del hogar es tan especial, es tan única, te refleja tu unicidad como persona, como familia. Era cómo traemos productos de la mejor relación calidad-precio para que cada quien lo pueda armar a su manera y vivirlo al máximo y a su estilo y ponerle esos toques personales. Entonces la variedad de productos que traemos, también hacemos talleres y ahí apoyamos a la gente para que lo pueda vivir o su hogar a su manera. Y te diría de ahí en las comunidades, Guate tiene una gran parte de la población que todavía vive en hogares muy precarios, ¿verdad? Que no tienen pisos de cemento, no tienen electricidad, no tienen agua, no hay plomería, desagües, digamos, cosas bastante básicas. Y ahí trabajamos con un montón de organizaciones para poderles ayudar a tener esos básicos. Y es lindísimo ver cómo realmente cada quien cuida su hogar a su manera y uno les da ciertos apoyos para llegar a cierto estándar y van mejorándolo poco a poco y eso tiene un impacto gigantesco en el vida. Yo te diría, por último, también ver a Guatemala como nuestro hogar. Y estamos trabajando mucho en temas como de reforestación. Tenemos la meta de sembrar 1 millón de árboles, digamos, ahorita pasado a los 300,000, pero si uno tiene claro ese propósito, empieza a permear y te empieza a hacer preguntas en distintas áreas de cómo poderlo ir mejorando. Totalmente de acuerdo. Y por eso comenzaba yo la introducción diciendo que
he visto que tenés ese compromiso genuino de mejorar la sociedad en todos los contextos, ¿verdad vos? Porque desde reforestación y además, y cambio ahí un poquito porque tenés claro cómo empieza la sostenibilidad. Yo, cuando estábamos en un foro de centrarse en Shela, se me acerca un amigo y me dice, fíjate vos que después de escuchar varios de los ponentes, dice, ya entendí que la sostenibilidad no es ir a pintar las banquetas, no es construir la cancha de básquet, sino empieza desde adentro, con mi gente, y es exactamente lo que vos estás confirmando con el ejemplo. Completamente. ¿Verdad? Vos, y en ese camino, digamos, de transmitir ese mundo de los valores, de vivirlo, etcétera, mi experiencia es que siempre hay adversarios, entre comillas, siempre hay gente que dice, no, o no los cumple, o no los quiere. ¿Has tenido problemas para poder permear todo eso en una organización tan grande como la de ustedes? Mira, yo te digo, a nivel de principio de que la sostenibilidad es del camino, yo la he tenido un poquito más fácil porque, como te digo, nació así, el tema de valores ha sido una parte de la cultura y la cultura es muy fuerte en términos de valores y tener un impacto positivo. Lo que sí es que diferenciar realmente en ciertas cosas que hacíamos antes y filantropía y ciertas cosas de equipo a trascender a realmente, digamos, como inculcar el tema de sostenibilidad en toda la empresa, sí ha sido un reto importante porque ya no se vuelven necesariamente ciertas cosas que a uno le entusiasman y le emocionan y es bonito, sino que hay un trabajo tedioso de mediciones, de procesos, de documentación, que es trabajo que consume mucho tiempo a veces y entonces empieza a competir con el tiempo de todo el mundo en el trabajo del día a día, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo haces para que no sea una actividad extracurricular, sino que se vuelve parte del trabajo? Y eso ha sido difícil. Y es difícil también mantener la coherencia. Todo el mundo sabe la prioridad, pero a veces cuando empieza a competir con otras prioridades del día a día, el negocio y el tiempo, ahí se ha vuelto difícil. Y sí hay gente que levanta la mano y dice, bueno, ayúdeme, ¿cómo priorizamos? Y sí, hemos tenido que recalibrar y tal vez no podemos hacer todo a la misma vez. Pero fue difícil. Nosotros, para realmente ver que estamos teniendo el impacto, nos decidimos certificar en una certificación que se llama Sistema B, que es de las certificaciones de las más exigentes que hay. Exactamente, lo he visto. Y esa nos abrió, digamos, la mente en qué era sostenibilidad y dónde está el impacto que estamos generando. Y muchas cosas que nosotros teníamos el corazón y nos sentíamos bien de lo que estábamos haciendo, pero otras cosas que tal vez teníamos más oportunidad de impacto no lo estamos haciendo, como la cadena de suministro y el valor y todo. Y ahí nos enseñó mucho lo que teníamos que hacer, pero sí era un montón de trabajo, tal vez un poco más aburrido. Durísimo, mano. Y más seco y tedioso. Y ahí pues ha costado un poquito más a veces entusiasmar a la gente. Pero cuando entienden el por qué y sí permean la cultura, yo creo que se vuelve hasta más poderoso porque ya no es de uno estarlo empujando, sino que todo el mundo cree en él. Sí, definitivamente. Y fíjate vos que nosotros que estamos en construcción nos ha pasado que haciendo programas y todas las cosas que vos sabes que nosotros tenemos, de repente nos roban en algún proyecto, ¿verdad? Y eso decepciona a la gente. Entonces, ¿para qué estamos haciendo eso si de todos modos hay gente mala? Y creo que eso solo pone a prueba que aunque hay gente mala o que obra mal, nuestros valores y nuestros convencimientos por seguir haciendo las cosas correctas tienen que sobresalir, pues, ¿verdad? En esos temas. Y sí, el tener que lidiar con todos esos procesos es dificilísimo, pero como vos decís, no se tiene que hacer todo al mismo tiempo, ¿verdad? Sí. Pues yo considero que se debe ir priorizando y haciendo las cosas que agreguen el mayor valor para todos, ¿verdad? Vos, en la pandemia, ¿qué hicieron? Estoy regresando un poquito. En la pandemia, mira, es que esto sí fue un capítulo gigantesco, la verdad. Y viéndolo para atrás, uno que sí me llena mucho orgullo de cómo reaccionó todo el equipo. Porque es un momento donde realmente te tenías que ir de vuelta a los valores, pues. Seguro. Porque no había claridad, no había un ejemplo, no había un caso de estudio de qué se hace cuando hay una pandemia, ¿verdad? De repente de la noche a la mañana estábamos cerrados, todas nuestras tiendas cerradas, digamos, nosotros tuvimos, para que abrieran todas las tiendas, fueron más de 70 días para que estábamos cerrados. Y en ese momento nos empezamos a reunir con directores para ver qué hacíamos, cómo actuábamos. Y
y regresamos como a nuestros principios básicos, que lo que tuviéramos que hacer tiene que estar basado en valores. Sí. Y que las decisiones que íbamos a hacer ahorita, por supuesto, la empresa tenía que sobrevivir para poder seguir adelante, pero el cómo lo íbamos a hacer iba a ser igual de importante. Decidimos no sacar gente. En la pandemia dijimos, bueno, este es el momento probablemente que nuestro equipo nos necesita más. Pues decimos no sacar a la gente y al revés, ser un apoyo importante. Mira, montamos centros de apoyo, de monitoreo a la gente que si estaba enferma. Metimos, hasta mi esposa se metió a cursos en Johns Hopkins para ver cómo era todo ese tema de trazabilidad de esto y metimos los mejores protocolos. Trabajamos con muchos empresarios en Guate para empezar a compartir prácticas. Y cuando logramos abrir, que nosotros nos tuvimos que evolucionar a ser un supermercado para lograr abrir. Acuerdo, sí. Ajá. En la mayoría de países en el mundo, las ferreterías fueron consideradas esenciales, ¿verdad? Si uno se le rompe un chorro, etcétera, sí, esenciales, y abrieron, pero en Guate no. En Guate era lo de Doña Cho, o eras Doña Chonita, o eras el supermercado, sí, su farmacia, ¿verdad? Nosotros realmente armamos supermercados completos en las tiendas y con eso logramos abrir para poder realmente sostenernos. Miles de personas dependiendo de nosotros, no solo empleados directos, sino indirectos. Empezamos a meter protocolos muy estrictos. Yo te diría world class ahí, en verdad, que nos ponen muy orgullosos. Si la gente se enfermaba, tenía doctores, teníamos psicólogos para atender. Todo se le mandaba una caja a su casa para la familia con todos los básicos que necesitaban para que no tuvieran que salir, para que tuvieran todo lo para ellos y sus familias. Y te digo, operamos de una manera que logramos apoyar a nuestro equipo, creo que logramos apoyar a las familias guatemaltecas, empezamos a ver cómo podíamos hacer las entregas también. Definitivamente. Montamos toda una empresa de entregas para poder llegar a los guatemaltecos y al final salimos más fuertes que ellos. Y yo creo que el equipo también vio que no era solo en momentos buenos donde estamos pegados a los valores, sino realmente donde nos pusimos a prueba era cuando las cosas no estaban bien, donde no había claridad. Sí. Y que se vio que seguimos los mismos valores que seguíamos en los buenos momentos. Hace unos días platicaba con unas personas sobre sostenibilidad y les decía, si ustedes creen que la sostenibilidad es buena cuando la empresa va bien, pruébenla cuando la empresa va mal. Y ahí van a confirmar para qué sirve de verdad esto. Y es lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Sí. Y Jonathan, ya lo has hablado dentro de todo lo que hemos estado platicando, pero para vos, ¿qué es el liderazgo? ¿Qué es ser líder como tal? Mira, tal vez te respondo al primero, ¿qué no es liderazgo? Wow. Y ¿qué no es liderazgo? Seguro no es el título. Y no es sabérselas todas, tener todas las respuestas. Mira, yo creo que a la larga es poder acompañar, inspirar, llevar a un grupo a poder cumplir objetivos comunes. Y ojalá hacerlo del ejemplo donde uno está pegado a los valores y está al servicio de algo más grande que eso, ¿no? Nunca había oído esa definición al revés. Me encanta porque sí, o sea, yo creo que en el momento en que uno se tiene que apalancar de un título para pues que la gente lo respete o le haga o lo siga o algo por el estilo, ya perdió, ¿verdad? O sea, al final del día es uno como persona y lo que uno vale, ¿verdad? Y lo que significa para la gente para poder también generar ese equipo, ¿verdad? Y esas personas atrás. ¿Qué tan difícil ha sido liderar con el ejemplo? Mira, yo creo que uno siempre lidera con el ejemplo. La cosa si el ejemplo es bueno o malo, pues por eso. Porque es como, mira, mi suegro siempre me decía, mira, los niños, dice, no escuchan, solo ven, ¿verdad? Puedes decir lo que sea y que así tiene que ser la vida, pero a la larga es lo que ven. Y yo creo que es igual en el tema del liderazgo. Uno puede decir y hablar y ser bonito y de nuevo tener todo en la pared. Pero si uno no está haciendo lo que, ¿verdad? No lo está poniendo en práctica, eso es a lo larga lo que permea, ¿verdad? Y yo creo que la cultura se hace es lo que los líderes están haciendo, lo que es permitido hacer y lo que no es permitido hacer, ¿verdad? Esos son los ejemplos que se van dando. Entonces yo creo que sin duda el ejemplo es lo que uno va viendo y si uno está liderando con ese ejemplo bueno o malo es lo que se da. Creo que lo difícil es la disciplina en poderlo hacer constantemente, ¿verdad? Porque no es de un gran speech inspirar y que todo el mundo va corriendo, sino que realmente dar el ejemplo
Y yo mismo pues tengo la idea de la persona, del líder que quiero ser. Y con todos los días me doy cuenta de los errores que hice y de nuevo a tratar y ir mejorando. Entonces creo que esa consistencia en momentos que uno está cansado, que las cosas no están saliendo como uno da, de solo poder seguir adelante y nunca cruzar la línea de los valores, ¿verdad? Uno creo que puede fallar en ciertas cosas, pero en las cosas básicas son las que uno no puede cruzar. Y si uno se puede manejar uno bien, ¿verdad? Si uno se puede manejar uno bien, entender qué tipo de persona es y la claridad de qué es importante para uno de ese compás interno, creo que se vuelve un poquito más fácil el de ser un líder auténtico, porque es más el reflejo de quién es uno más que... Sí. Y eso que acabas de decir, yo creo que sos el primero de los invitados que lo dice, y es importantísimo, ese autoconocimiento, ¿verdad? Ese autocrecimiento también, ¿verdad? Que para que uno pueda transmitirlo, ¿verdad? En ese sentido. Y en ese tema de los valores y de no negociarlos, ¿cuál crees que debería ser el rol del empresario en el contexto del país, vos? Porque, bueno, como estando en la Junta Directiva de Central, y todo hemos oído de todo, hemos visto de todo, pero nuestro rol para poder contribuir al país, aparte de generar una empresa sólida, ¿cuál crees que puede ser? Y creo que justo como lo hemos hablado en Centrarse, yo creo que la empresa es de los vehículos que pueden generar mayor impacto positivo en la sociedad. Pero sin duda, digamos, en una sociedad, en la comunidad, en el país, en el planeta, estamos posicionados para poder generar un impacto muy positivo y aún más en países como Guatemala, que a veces los servicios no están. Sí. Uno tiene que compensar con servicios de educación, de salud, de entrenamiento, de transporte, a veces, digamos, de cosas muy básicas donde uno no está. Entonces, yo creo que sin duda tenemos que llenar esos vacíos, tenemos que ser parte de la solución. Digamos, hay muchas oportunidades en Guate. Creo que nos va a cargar con más responsabilidad, pero a la vez creo que es una oportunidad increíble de impactar un país como Guate y que uno puede hacerlo y mucha gente ve a las empresas como guías, de nuevo, para bien y para mal, pero sí la oportunidad la tenemos para generar un impacto positivo gigantesco. Yo creo que la habilidad de las empresas de moverse más rápido, de innovar, de colaborar entre sí, de generar soluciones, de ser eficientes y todo eso se puede trasladar a ejemplos, a cómo se entrena la gente y al impacto que se multiplica en las empresas. Exactamente. De todos lados. ¿Cómo permea todo eso que armas en la empresa hacia afuera, ¿verdad? Hacia la sociedad en general? Jonathan, y en esa línea de ideas, ¿cómo crees que se puede hacer para impulsar los liderazgos conscientes en Guatemala? O sea, ¿cómo más empresarios podemos sumarlos a este modelo de negocio, como digo yo? Sí. Mira, primero creo que como el ejemplo, yo te felicito como iniciativas como esta, que realmente están, que se da a escuchar a emprendedores, a empresarios y distintos ejemplos en distintos contextos y que todo el mundo a su manera puede estar haciendo iniciativas positivas. Yo creo que eso es extraordinario. Y te felicito porque me puse a escuchar un montón y la verdad que fueron extraordinarios y escuché historias que me encantaron. Qué bueno. Y segundo, yo creo que hay que quitar la idea errada que es un pie de suma cero. Que si está haciendo sostenibilidad es a costa de la rentabilidad de la empresa. Sí. Y creo que es completamente lo contrario. Primero, en temas de sostenibilidad, te ayuda en muchísimas cosas para la empresa y para que sea más duradera, más resiliente y más rentable. Digamos, primero, todos los temas de sostenibilidad quieren quitar todo lo que es desperdicio, ¿verdad? Entonces te ayuda a buscar ahorro energético, ahorro en agua, cualquier tipo de desperdicio. Entonces, ¿qué hace? Te hace más eficiente, más rentable. Exactamente. Segundo, muchos de los clientes hoy en día quieren hacer negocio con empresas que compartan sus valores, ¿verdad? Entonces haces una conexión mucho más profunda porque ya no es, mira, si tengo el precio correcto, lo compro hoy aquí, después allá. No, yo tengo conexiones mucho más duraderas con clientes, ¿verdad? Porque quieren comprar en empresas que compartan los valores, que están haciendo algo mucho más allá que solo la rentabilidad de la empresa, sino que un impacto positivo en el país. Entonces el tema de esa conexión con el cliente se vuelve mejor. Y asimismo con el equipo. Uno quiere trabajar en empresas que estén generando un impacto positivo, ¿verdad? Entonces ayuda a atraer, a retener talento
Y creo que todo eso hace que te vuelvas más sostenible como empresa, más resiliente. Y hasta se les está viendo en el tema de financiamiento. Los bancos quieren prestar, quieren invertir en empresas que están medidas por su sostenibilidad. También porque saben que son las empresas que van a ser más duraderas y que van a tener ese impacto positivo adicional. Entonces yo creo que el país se crece y el tener sostenibilidad como parte de la estrategia general de empresa es algo que no solo no te resta, sino que te suma y te hace más sostenible. Buenísimo, buenísimo. Y por último, Jonathan, aquí en nuestra audiencia hay gente pues, de todo tipo, desde empresarios pequeños, colaboradores de diferentes tipos de empresas, amas de casa, etcétera. Que si ellos estuvieran pensando en comenzar un negocio o en apoyar a la empresa en donde trabajan a incorporar programas de sostenibilidad o algo así, ¿qué les sugerirías? Mira, yo creo que primero es que hay distintas maneras de hacerlo. Y de lo más importante en temas de sostenibilidad para mí es que tengan claros los valores. Perfecto. Yo creo que tengan claros valores y que nunca estén dispuestos a cruzarlo. Emprender es algo bien difícil y hay un montón de retos. Y en países como nuestros hasta surgen más retos, creo que Sí, de lo normal. Y en esos retos uno tiene que tener claro quién es y esas líneas que uno no puede cruzar, ¿verdad? Porque si uno nace chueco, después es muy difícil de enderezarse. Entonces, creo que esos valores, que nunca se alejen de ellos y que los agarren como base para crecer en el tema de sostenibilidad. Y creo que hay muchísimos recursos hoy en día para entender y para aprender. Y como lo decíamos antes, creo que puede ser una herramienta extraordinaria para darle un propósito a la empresa, para generar empresas que sean sólidas y ahí permitan crecer bastante, ¿verdad? Yo creo que todas estas empresas grandes que se ven están fundamentadas en pilares, en columnas grandes que son los valores, y la sostenibilidad te viene a darle aún más fortaleza a esas columnas. Excelente, Jonathan, te lo agradezco mucho. Bueno, Jonathan, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido una plática interesantísima y de verdad, qué bueno poder platicar con gente como vos que inspira, que tiene claro los valores y que además quiere contribuir a que la sostenibilidad sea una realidad, y eso es que permea la sociedad y al país. Así que de nuevo, muchas gracias. No, gracias a vos y de nuevo felicidades por lo que estás haciendo. Gracias. Y creo que ejemplos así es como lo que se necesita para que todos escuchemos, todos sigamos aprendiendo y creo que podemos tener un impacto positivo en Guate. Buenísimo. Gracias, Jonathan. Amigos, como lo estuvieron escuchando, es una plática que está cimentada en valores. Los valores no se negocian. Si algo nace chueco, como decía Jonathan, es bien difícil enderezarlo. Y el trabajo y la empresa es una extensión de uno mismo. Así que cuando lideramos, cuando trabajamos y cuando hacemos las cosas con nuestro ejemplo, a través de nuestro ejemplo, seguro vamos a poder ser, siempre y cuando sea un buen ejemplo, como decía él también, vamos a poder causar impacto positivo. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Bienvenidos a la 4ª temporada de Constructivos. En este programa, en cada uno de sus episodios, viejos o nuevos, encontrarán ejemplos, vivencias y experiencias que los van a inspirar en cualquier etapa en la que se encuentren de su vida. Es increíble cómo personas comunes y corrientes logran cosas impresionantes para su beneficio, pero también para la sociedad y el mundo. Quédense con nosotros y crezcamos con conocimiento e inspiración positiva. Construyamos.